siempre es un motivo de alegría poder compartir con vosotros y reencontrarnos para muchos. En algunas ocasiones pues hay a lo mejor caras nuevas y eso es un motivo de felicidad, de alegría, pero también un motivo de mucho gozo el poder reencontrarnos con amigos de muchos años, ¿verdad? Somos y nos sabemos parte de una misma familia y por tanto bastan unos pequeños momentitos para tener la sensación de que no ha pasado el tiempo, de que es como si estuviéramos desde ayer, ¿verdad? Hubiéramos estado juntos. Sé que estáis en una propia dinámica y que estáis enfatizando el tema de la oración en este tiempo en la Iglesia, lo que es un motivo, pues, yo creo importante. No obstante, yo soy un hombre de series y en ese sentido, permitidme que haga un paréntesis en vuestra dinámica particular para hablaros de otro tema. En este momento yo estoy compartiendo una serie en mi Iglesia sobre las relaciones, es mi tema, y en ese sentido me interesa que tengamos relaciones saludables. En primer lugar, por una cuestión de salud personal, es decir, si mis relaciones están mal, no importa lo que haga, no importa el éxito que pueda tener en mi trabajo o en lo que sea, ya puedo tener fortuna de dinero, ya puedo tener suerte en la vida, ya puedo tener un montón de cosas positivas, que si mis relaciones con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con las personas con las que trabajo están mal, mi vida está mal. Así que la clave, de alguna manera, para que podamos tener vidas satisfactorias, vidas en abundancia y vidas que puedan ser de bendición, que puedan ser un testimonio para la sociedad, en gran medida tienen que ver con unas relaciones saludables, aprender a tener relaciones saludables. Y en ese sentido me gustaría compartir con vosotros acerca de determinado tipo de personas que entiendo que hay en la vida de todos nosotros, personas de estas que decimos que nos sacan de nuestras casillas, personas que tienen la extraña habilidad de sacar lo peor de nosotros, de que cuando estamos con ellos, con una pasmosa facilidad, son capaces de transformarnos y hacer que perdamos nuestro autocontrol y estallemos. Podemos tener un día precioso, un día en el que florecen las flores, cantan los pájaros, todo es muy bonito, estoy de muy buen humor y de repente llega esta persona y en cuestión de segundos me transforma y ya me siento frustrado, enojado, me siento fastidiado, ¿verdad? Y me sorprende, me admira la capacidad de estas personas para controlar nuestras vidas. Y me gustaría por eso hablaros acerca de no caer en este tipo de manipulaciones para poder tener relaciones saludables. Para ello es fundamental que aprendamos a manejar nuestro propio enojo. Esa ira, ¿verdad?, que nos sale porque este tipo de personas saben muy bien qué teclas tocar en nuestras vidas. Y antes de... Tenéis que perdonarme, estoy aún saliendo de una gripe que me ha tenido en cama. No recordaba la última vez que había estado enfermo, no lo recuerdo realmente, pero hace muchos años. Y este año, sin embargo, he caído en esta gripe y es terrible. Y estoy aún con algo de tos, es lo único que me queda, ya no hay fiebre, ya no hay más cosa, pero me ha quedado este residuo y a ver, espero que no os moleste mucho con ello. Decía que antes de entrar en el tema, quiero hacer una salvaguardia y deciros que el enojo no siempre es algo negativo, no siempre es una respuesta inadecuada, no siempre es algo malo. De hecho, hay muchas situaciones donde el enojo es la única respuesta correcta. Es la única manera correcta de reaccionar y de responder ante determinadas circunstancias. De hecho, la falta de enojo en este tipo de circunstancias que ahora os voy a explicar, lo que denotaría sería apatía, falta de amor, falta de interés, y por tanto lo negativo sería la ausencia de enojo. ¿Cómo en qué casos? Bueno, en mi caso personalmente, si alguien se mete con mi esposa, si alguien le hace daño a mis hijos, desde luego esto me va a enfadar mucho. La falta de enojo, en mi caso, revelaría falta de interés por mi familia, falta de amor por ellos. Pero no solo me enoja esto, a mí hay muchas cosas que me enojan. Me enoja la injusticia, me enoja la avaricia, el racismo, el abuso. Cuando alguien utiliza su posición dominante, ya sea porque tiene una autoridad, ya sea porque tiene corpulencia física o por cualquier otra razón, y para ello y con ello abusa de las demás personas, esto es algo que me enerva. Yo creo que son cosas que a todos nos deben de hacer enojar.
porque el enojo en este tipo de ocasiones es una evidencia de amor y de interés. De hecho, fijaos si es así, que en la Biblia hasta 375 veces se nos dice que Dios se ha enojado. Ya sea el Padre o Jesús o el Espíritu Santo, pero hasta 375 veces se nos dice que Dios se ha enojado. Y en la Biblia se nos dice un texto que vamos a ver en la pizarra, y el apóstol Pablo dice: si os enojáis, no pequéis. Lo cual obviamente significa que hay una manera de enojarse y no pecar, pero que podemos enojarnos sin que esto sea algo negativo. Evidentemente, el enojo causado por mi propio egoísmo, mi egocentrismo, por una ira incontrolada, es pecado siempre. Pero no todo enojo es pecaminoso. Algunas veces es la única forma correcta y apropiada de responder. Ahora, algo que también quiero deciros es que el enojo, no sé si lo habíais pensado alguna vez, es una respuesta aprendida. Hay unos vídeos en YouTube de estos que circulan, a mí me llegó alguno a través del Facebook, y la pena es que pasan los días y se acumulan y sabes cómo es esto, luego ya no has encontrado lo que quieres. Y tenía ganas de traerlo para que lo viéramos, pero a lo mejor tenéis en vuestra memoria la imagen de niños imitando a los papás. Yo recuerdo un par de casos de un niño imitando en una escalera de casa al papá, que le regaña, y el niño lo mismo, le imita y dice ta 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 ta, ¿no? Más o menos así, pero está imitando el tono y la gesticulación del padre. Y realmente no somos muy conscientes. Los padres, evidentemente, riéndose de lo gracioso que resulta el niño, pero de lo que no son conscientes es que les están enseñando a enojarse. Y a veces es bueno que aprendamos a enojarnos sin pecar, y por tanto, de qué forma podemos hacerlo, pero las más de las veces no tiene que ver con esto, sino con una actitud egoísta y egocéntrica, donde lo expresamos de manera incontrolada, que hace daño a la gente que está a nuestro alrededor y, por ende, termina haciéndonos daño también a nosotros. Pero la buena noticia es que si el enojo o la expresión de la ira es algo aprendido, una respuesta aprendida, es que aquello que aprendemos también podemos desaprenderlo. O sea, no estamos condenados a seguir haciendo las mismas cosas malas que nos hacen daño. Y lo que podemos es aprender maneras apropiadas de manejar nuestro enojo. Por eso hoy quiero que hagamos dos cosas. Primero, que podamos comprender las distintas maneras en las que expresamos el enojo, o las que se pueden expresar, y qué dice la Biblia de ellas. Y en segundo lugar, quiero compartir algunos principios bíblicos que nos puedan ayudar a desarmar a estas personas que nos irritan y que controlan nuestro enojo. La Biblia identifica 4 maneras diferentes en las que nosotros expresamos el enojo. Yo les he dado nombres más actuales para que se nos haga más comprensible y también que podamos identificarlas más fácilmente. La primera categoría, la primera manera en la que se expresa el enojo, esta primera categoría estarían los que llamaríamos los maníacos. Personas muy expresivas, que gritan, que tiran cosas, que son como volcanes encendidos, explosivos. Me imagino que todos habéis conocido o conocéis o sois de este tipo de personas. Son personas que constantemente aparecen en las noticias a causa de sus explosiones de ira. Y un claro ejemplo de este tipo de personas es la modelo Naomi Campbell. Si os dais cuenta, en esta noticia, no recuerdo ahora cuál es la fecha, no hace mucho, dice que Naomi Campbell agrede a su chofer y se da la fuga. Pero es que en la misma noticia luego desarrolla el historial de esta modelo tan conocida, ¿verdad? Y dice que en el año 2008 un tribunal de Londres sentenció a la modelo a 200 horas de servicios comunitarios después de que se declarara culpable de agredir a 2 agentes de policía durante un incidente lleno de insultos cuando descubrió que una aerolínea había perdido una de sus maletas. Y podéis imaginaros la escena. Le pierden una maleta y la frustración, el enojo que le causa a esta persona es tal que empieza a insultar a 2 agentes de policía y a agredirles. A mí nunca se me ocurriría levantarle la voz a un policía, porque ha sido educado en el respeto a la autoridad, pero sin embargo, fijaos, aquí perdió todos los papeles, todo el control, por una maleta que le extraviaron. Continúa diciendo también que Campbell
pasó también 5 días fregando pisos y limpiando baños como parte de una sentencia en Nueva York en el 2007 tras lanzar un teléfono móvil a una empleada doméstica durante una discusión sobre unos vaqueros. También se le ordenó concurrir a clases de control del temperamento. Y aún continúa diciendo que en el año 98 Campbell agredió a una asistente, Georgina Galanis. La modelo aceptó declararse culpable de agresión en un tribunal de Toronto a cambio de disculparse, pagar a Galanis una suma de dinero no divulgada e ir a clases de control de la ira. En la Biblia tenemos también este tipo de personalidad y un claro ejemplo de ello podría ser Caín. Leemos en Génesis que Caín se enojó muchísimo, muchas gracias, y puso muy mala cara. Cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Y notad que dice que atacó a su hermano, porque este es el tipo de respuesta de este tipo de personalidad. Cuando uno tiene esta personalidad maníaca que explota en la ira de forma incontrolada, lo que suele hacer es atacar a las personas que están a su alrededor. Suelen ser muy agresivas, a veces verbalmente, pero también pueden llegar a la agresividad física, como veíamos en el caso de la Campbell. Ahora, este tipo de personas rápidamente se dan cuenta de que lo que han hecho está mal y se arrepienten, lo lamentan, viven con una gran culpabilidad, lamentan las cosas que dijeron, las cosas que hicieron y generalmente se sienten avergonzados, apenados, con un profundo sentido de culpa. Una segunda categoría de personas serían los mudos, que son exactamente lo opuesto. Estos no se ponen violentos, no atacan a las personas, no gritan, al contrario, se quedan callados. Se colocan una máscara y fingen que no pasa nada, nunca admiten que están enojados. La conversación típica es: ¿qué te pasa, cariño? Nada, no me pasa nada. ¿Estás enfadado? No, que voy a estar enfadado. ¿Estás enfadado? No estoy enfadado. Bueno, este tipo de conversaciones, ¿verdad? Pero que, sin embargo, aquellos que los conocen reconocen los síntomas y el enojo en este tipo de personas. Ellos, a diferencia de los explosivos, ¿verdad?, ellos hierven a fuego lento. Es decir, no es un volcán que de repente erupciona, sino que están ahí a fuego lento. Y conocéis todos la fábula de la rana, ¿verdad? Tú pones una rana en una olla de agua a cocer y si la pones y la echas en agua hirviendo, ella va a saltar. Pero si la pones en agua tibia o en agua fría y la pones a calentar, se cuece dentro sin que salga en ningún momento de la olla. Bueno, este tipo de personas son más como este tipo de rana, ¿verdad? No son muy conscientes de su situación, ¿verdad? Van tragando y tragando y tragando, pero sin embargo va hirviendo y generando presión, que en algún momento va a buscar una válvula de escape, en algún momento va a buscar salir y cuando lo haga, lo hará de forma incontrolada. Uno de los problemas de este tipo de personalidad, de los mudos, es que ellos tragan todo su enojo y si no sacas el enojo, tu cuerpo es el que lo lleva. Y cada vez que tú te tragas tu enojo, tu estómago va a enfermar. Y si no es tu estómago, cualquier otra parte. Hay un doctor que hizo un estudio, el doctor Macmillan, que ha identificado 51 tipos de enfermedades diferentes relacionadas con el enojo. Hoy los proctólogos saben muy bien que el enojo puede causarte dolores en la parte trasera. Es decir, que hay personas que padecen lumbalgias, que padecen jaquecas, que padecen todo tipo de molestias articulares, que pueden padecer molestias gástricas, etcétera, etcétera, y todo eso tiene un origen exclusivamente somático, psicosomático, y tiene que ver directamente con el enojo. Así que los mudos, los que se tragan su enojo, suelen tener la presión alta, suelen tener dolores crónicos, dolores de cabeza, úlceras y todo este tipo de sintomatología. Un buen ejemplo de un mudo en la Biblia sería el profeta Jeremías. Jeremías es conocido como el profeta llorón, ¿verdad? Él estaba muy enojado por todo lo que estaba sucediendo en su sociedad, a su alrededor, pero él no explotaba. Al contrario, él callaba. Es más, ni siquiera hablaba con la gente, dramatizaba el mensaje, cargaba con una yunta para expresar que iban a ser llevados esclavos, como mucho discutía con Dios, pero de forma muy callada, ¿verdad? Él quiso resistirse, dejar de ser profeta, no volver a hablar, y si leéis el texto bíblico dice, y me dije, es decir, ni siquiera lo dijo, él lo guardaba dentro, él dijo, no volveré a hablar en tu nombre. Se sentía frustrado por la situación de apatía del pueblo, por el rechazo del mensaje, pero él solo pensaba, bueno, pues callo.
pero más fuerte fuiste tú que yo y me venciste. Había como un fuego en su interior. Todo ocurre dentro de este tipo de personas. Y sin embargo, fijaos, es una paradoja porque al final cuidamos tanto la higiene de lo que comemos y que sean alimentos saludables, pero la mayoría de las veces nuestros problemas no tienen que ver con lo que comemos, sino con lo que nos come a nosotros por dentro. Y desde luego el enojo, cuando lo reservamos, cuando lo guardamos, cuando lo tenemos, ¿verdad?, y no dejamos salir de forma correcta, nos va a comer como un cáncer. Una tercera categoría sería la de los mártires. Los mártires son pasivos, tienden a castigarse a sí mismos, y cuando una persona tóxica llega a sus vidas, una persona de estas, de las que nos sacan de nuestras casillas, ellos no piensan, mi esposa está loca, o mi jefe está loco, o esta persona desvaría, o... No, piensan, ¿qué he hecho yo? ¿Verdad? ¿Qué hice mal? Esto es una situación que viven mucho los niños, pero esto es por su visión del mundo, que es egocéntrica. Ellos se sienten en el centro del mundo, todo gira en torno a ellos, y lo típico es que los padres discutan o se separen o cualquier cosa, y el niño sienta que es por culpa de él, porque hizo algo que estaba mal, porque se portó mal, y busca, pues de alguna forma, papá, mamá, y si me porto bien, ¿no? O sea, él asume que la culpa de los problemas que vive sus padres y todo el mundo a su alrededor tiene que ver con su conducta. Y esto es el pensamiento de los mártires. Si tú siempre estás diciendo cosas como yo debo, yo tengo, a mí nunca, a mí siempre, si siempre te estás echando la culpa o achacando la culpa de todo, o crees que todo el mundo está en tu contra, sin duda alguna tú eres un mártir. Una de las señales de este tipo de personas es que sufren depresión. Y la depresión puede estar causada por muchas cosas, pero una de las principales causas es cuando se hace conserva del enojo, cuando te aferras a ese sentimiento y permites que se quede en tu vida y te haces un mártir, entonces vas a tener muchas probabilidades de terminar enfermo de depresión. Un ejemplo de mártir en la Biblia sería el hermano mayor del hijo pródigo, no sé si lo habíais pensado, pero lo leemos en el texto bíblico en Lucas. Pero tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar, se refiere a la fiesta que hizo el padre cuando volvió el pródigo, ¿verdad? No quería entrar, así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Le dijo a su padre, tú sabes cuántos años te he servido sin desobedecerte nunca y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos. Y fijaos, aquí está todo lo que hemos dicho, qué bien sintetizado, el tipo de lenguaje. Siempre te he servido, nunca me has dado nada, jamás me has dado un cabrito, todo ese tipo de lenguaje. Pero también la actitud, estaba enojado de tal manera que no quería entrar en la fiesta, así que el padre tiene que ir a rogarle. Yo no sé si conocéis a alguien así, pero los mártires que suelen rodearnos son personas a las que siempre hay que estar rogándoles, siempre hay que tener un enorme cuidado con ellos, porque además ellos tienen la habilidad de hacer sentir miserables a los que están a su alrededor. Si ellos no son felices, no quieren tampoco que nadie sea feliz. Van a arruinar las fiestas familiares, se sienten como mártires, es decir, que están sufriendo, pero sin embargo están tan equivocados como los maníacos o como los mudos. Todas ellas, todo esto que estamos viendo son formas inadecuadas de expresar el enojo. Y una cuarta manera son los manipuladores, que nunca te van a decir a la cara que están enojados, pero te lo van a hacer pagar. Este tipo de enojo se manifiesta como vengativo. Y muchas películas tienen como guión, como fundamento, este tipo de argumentación fundamentada en ese tipo de sentimiento, ¿verdad? De aquellos que buscan la venganza por causa de que han sido heridos o enojados. Y este tipo de personas, en principio, saben ocultar muy bien su enojo, no parece que están enojados, usan el sarcasmo y la ironía, y cuando dicen algo que te hace daño, que te hiere, que te lastima, ellos te van a decir, bueno, pero era una broma, ¿no? No sabes aceptar una broma, pero no están bromeando, no es verdad que fuera una broma. Ellos van a lanzar la puya, ellos van a hacer daño siempre que puedan, van a buscar menospreciar, herir, etcétera, etcétera, y van a intentar disimularlo y ocultarlo. Un ejemplo bíblico de este tipo de personas son los fariseos. Dice en Lucas que, pero los otros, se refiere a los fariseos, se enojaron mucho y comenzaron a discutir qué podrían hacer contra Jesús.
Constantemente en los evangelios encontramos a los fariseos enojados con Jesús y manipulando, conspirando, tramando cómo se iban a vengar de Jesús. Así que ya sea que tengamos alguna de este tipo de 4 personalidades en nuestro círculo de relaciones o que nosotros mismos seamos así, la Biblia nos enseña algunas verdades muy prácticas para luchar contra el enojo. Y todas ellas están en el libro de Proverbios. Así que vamos a estudiar rápidamente en esta segunda parte el libro de Proverbios y ver cómo luchar contra el enojo. Lo primero que nos recomienda el libro de Proverbios es a calcular el coste del enojo. Es decir, antes de que te permitas enojarte, calcula lo que vas a perder, lo que te va a costar. Porque si tienes presente que siempre hay que pagar un precio por el enojo y que la mayoría de las veces ese precio no compensa, si eres sabio quizás consigas enojarte menos. Permitidme mostraros algunos versículos. Dice en Proverbios 29, la gente que fácilmente se enoja siempre provoca peleas. La gente violenta comete muchos errores. Es decir, que si te enojas te vas a meter en problemas y en peleas constantemente y vas a cometer muchos errores. Así que el consejo sería, si quieres actuar con sabiduría, no lo hagas, no te enojes, pero continuamos. En el capítulo 15 dice, quien fácilmente se enoja, fácilmente entra en pleito. Quien mantiene la calma, mantiene la paz. Aún 2 textos más. El que fácilmente se enoja, comete locuras. Y uno más, el sabio domina su enojo, el tonto no controla su violencia. Así que lo que nos están diciendo todos estos textos es que si me enojo, este es el precio que voy a tener que pagar. ¿Cuál es el precio? Me voy a meter en problemas, voy a pecar, voy a causar discusiones, voy a cometer muchos errores, voy a hacer locuras y tonterías, etcétera, etcétera. ¿Realmente quiero enojarme? Cuando me enojo, siempre pierdo. Puedes perder el respeto de los demás, puedes perder el amor de tu familia, puedes perder tu trabajo y hasta puedes perder la salud, como estábamos considerando hace unos minutos. A veces uno puede sentirse tentado a enojarse porque parece que cuando tú te enojas consigues mejores resultados. Especialmente esto le ocurre a las madres y a las amas de casa, en el sentido de que estás diciendo, arregla tu cuarto, y no te hacen caso, hasta que tú dices, bueno, que arregles tu cuarto, y das un golpe en la mesa o cualquier otra cosa. Y entonces todo el mundo se pone fino. Los niños se ponen a arreglar el cuarto, el marido a ayudar en la cocina o a hacer sus tareas, y tú dices, bueno, es que tengo que ponerme así para que me hagáis caso. ¿Verdad que sí? Y esto refuerza la idea de que cuando te enfadas consigues lo que quieres. Pero esto solo a corto plazo. Esto solo funciona a corto plazo. Porque esto es lo inmediato. Lo que ocurre es que a medio largo plazo sales perdiendo. Porque lo que consigues es herir a tu marido, herir a tus hijos, conseguir que cada vez haya más resentimiento, cometer errores, como decíamos, hacer tonterías, causar discusiones, y todo esto termina en rebeldía, en enojo y más enojo, apatía, alienación, a largo plazo. Esto produce efectos, como decíamos, en un momento determinado, pero cada vez necesitas una mayor intensidad de enojo para conseguir el mismo efecto y terminas consiguiendo la rebeldía y el resentimiento por sistema o el desamor, el desafecto. Luego las parejas llegan con problemas de que ya no hay amor, de que solo hay apatía o distanciamiento, o solo hay resentimiento, porque nos sentimos maltratados los unos y los otros, ¿verdad? Así que antes de enojarte, pregúntate a ti mismo, ¿realmente quiero enfadarme? ¿Vale la pena el precio que voy a tener que pagar? ¿Quiero cometer más errores, hacer más tonterías, causar más discusiones? El segundo consejo que nos da la palabra de Dios es ver el dolor más allá de las palabras. Dice en Proverbios que la prudencia consiste en refrenar el enojo y la honra en pasar por alto la ofensa. Algo que tenéis que saber es que la gente que ha sido lastimada es gente que lastima. Gente que ha sido abusada suele abusar. Y esto hay estudios que lo corroboran y es una evidencia, ¿verdad? Gente que ha sido maltratada, suelen ser maltratadores, y así sucesivamente. Y cuando alguien te lastima, seguramente es porque él mismo ha sido herido, lastimado, y aún lo está. La gente que no es amable son personas que no han sentido en su vida la bondad.
Esto no quiere decir que no hayan sido buenas con ellas, a lo mejor sí lo han sido, pero por cualquier otra circunstancia o problema ellos no lo han percibido. Se han sentido víctimas, se han sentido mártires, ¿verdad? Y no han percibido el buen trato que le han podido dispensar. Como el hijo pródigo, yo siempre he trabajado para ti, tú nunca me has dado nada, ni un cabrito. Todo era de él, pero sin embargo él sentía que nunca le habían hecho ni caso. Cuando alguien es rudo o sarcástico o está amargado, en realidad está gritando un grito de auxilio, está diciendo necesito ser amado, no me siento amado, necesito amor. No me siento seguro, porque la gente segura y amada no se comporta de esa manera. No son rudas, no son desagradables, al contrario, las personas que se sienten seguras y profundamente amadas son generosas y son amables con los demás. Ahora, uno tiene que tomar una decisión en su vida, y esta decisión tiene que ver con cuando te hagan daño, cuando te hagan mal, ¿qué vas a hacer con ese mal que recibes? ¿Devolver mal por mal o encajonar el mal y devolver bien para vencer? Esto es lo que nos dice la palabra de Dios que debemos hacer, pero sin embargo nos cuesta tanto cuando nuestro esposo o nuestra esposa nos grita, nos riñe o nos hace algo inadecuado, nos deja plantados o no nos ha contestado o nos sentimos que no nos trata con el amor que merecemos. Generalmente no respondo encajonando ese mal y de forma positiva y buena, al contrario, suelo responder airándome, castigándole con mi indiferencia o de cualquier otra manera, ¿verdad? Pero es una decisión que tenemos que tomar. ¿Voy a cambiar lo malo por lo bueno o me voy a comportar como se comportan conmigo? Hay un poeta, Edwin Markham, que escribió un poema muy famoso. Lo escribió en inglés, pero se ha traducido, yo creo que ya a todos los idiomas, que se utiliza mucho en determinado tipo de terapias. Este poema dice: ellos dibujaron un círculo para dejarme fuera y señalarme como un hereje, un rebelde, alguien de quien burlarse. Pero el amor y yo tuvimos el ingenio para ganar. Dibujamos un círculo que les incluía a ellos. ¿Se entiende? Sí, no abundo entonces en explicaciones. Yo personalmente me siento inspirado por este poema y yo hace tiempo he querido tomar la decisión de no permitir a nadie ni darle la satisfacción de hacerme su enemigo. No me importa que él me excluya, no me importa que él decida tratarme mal. Yo no quiero caer en esto, yo no quiero tener veneno dentro de mí, yo quiero estar limpio y por tanto he decidido responder bien aunque me traten mal. Y lo que he cosechado son bendiciones, son cosas positivas, ¿verdad? En todo caso, yo no quiero imitar a estas personas, ni quiero hacer lo que ellos hacen, yo quiero ser como Jesús, ¿verdad? Y hacer lo que él hacía. Y para ello, ver más allá de las palabras, poder ver el dolor, la causa, qué es lo que está motivando que estas personas puedan obrar así, cuál es el daño que les ha lastimado, aquello que les ha faltado en sus vidas. Hay un mito totalmente equivocado en la psicología moderna, según el cual tú tienes un cubo que se va llenando de enojo, de ira, y lo que necesitas es vaciarlo, expresar tu enojo, y entonces cuando haces esto te vas a sentir mucho mejor, tendrás paz y todo será maravilloso. Pero es un mito, es una mentira, no funciona. ¿Y sabéis por qué? Porque no existe ese cubo. No hay un cubo donde vamos llenando nuestro enojo y al vaciarlo volvemos a tener el depósito vacío. Lo que existe en nuestro interior es una fábrica de enojo. Y cuando baja el stock alguien dice: oye, se está acabando, hay que producir más. Y cuanto más enojo manifiestas, más enojado estás y más enojo produces en tu vida. Y hay un montón de estudios que han demostrado que la violencia solo engendra violencia, el enojo solo engendra más enojo, ¿verdad? Un tercer consejo es pensar antes de reaccionar. Seguimos leyendo en Proverbios. Las personas sabias piensan antes de actuar. Los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. Hay una interpretación literal de este calladamente lo controlan, sería enfrían su enojo, lo dejan enfriar. Y me gusta esta idea de dejarlo enfriar, porque esto requiere el no reaccionar, no responder inmediatamente. Es como cuando el café está muy caliente y lo que haces es removerlo con la cucharilla, soplar, dejarlo ahí mientras sigues la conversación sin hacerle caso, ¿verdad? Y se trata de esto. Cuando algo te hace daño, cuando algo te enoja, déjalo enfriar. Y mientras se enfría, ¿qué haces? Bueno, pues
3 preguntas. Permíteme sugerirte 3 preguntas que nos van a ayudar a tomar el control sobre la situación. La primera, ¿por qué estoy enojado? ¿Qué quiero realmente? ¿Qué quiero que ocurra en mi relación? ¿Y cómo puedo obtenerlo? ¿Qué tengo que hacer para que eso ocurra? ¿Verdad? Desde luego, no puedes hacerte estas preguntas si empiezas a reaccionar de inmediato a lo que ha ocurrido, pero si te quedas callado un minuto, sí que puedes pensar en ellas. Y si reflexionas en ellas antes de hablar, entonces vas a poder identificar la raíz de tu enojo. El enojo siempre es causado por una de estas 3 cosas. En primer lugar, el dolor. Cuando tú eres lastimado, esto te produce enojo, ira. De hecho, haced el experimento. Cuando estáis a lo mejor haciendo bricolaje o cualquier cosa y por accidente os dais un golpe con un martillo en un dedo, ¿qué ocurre? Yo no sé en vuestro caso, en mi caso es que me enfado, cojo el martillo como si tuviera la culpa y lo tiro, ¿verdad?, sin controlar a dónde va. Me enojo conmigo mismo, qué tonto eres, ¿verdad?, pero qué tonto, y hasta con el dedo y con quien esté por delante. Porque el dolor produce ira. Y cuando tú estás herido, te vas a enojar. La segunda circunstancia o lo segundo que causa dolor es la frustración. Y yo no sé si os ha ocurrido a vosotros, pero nosotros tuvimos en una ocasión un problema con una compañía telefónica. Esto es desesperante, es muy frustrante, porque tú llamas y lo primero que ocurre es que hay una centralita o una voz, ¿verdad?, que te dice, si quiere oír las tarifas, pulse 1, no sé qué, y tienes que estar escuchando hasta ver tu opción. Y después de todo esto aparece, le desviamos a una operadora. Bien, aparece la operadora, buenos días, dígame su nombre. Mi nombre es tal, su DNI, número de contacto, lo que sea, le dices todo. Muy bien, ¿cuál era el motivo de su llamada? Mira, pues que hemos tenido un cobro indebido en nuestra cuenta y queríamos pues resolverlo. Espere un momento que le paso. Te pasan a otra persona, dígame su nombre. Bueno, mi nombre no lo sabe, lo acabo de decir, Juan Marcos, su DNI, vuelves a repetir lo mismo. El motivo de su llamada, se lo explicas de nuevo, espere un momento que le paso al director. Y nuevamente el director te vuelve a preguntar, mire, esto es para confirmar, ¿cuál es su nombre? Y estás ahí y al final, después de que te mareen durante 15 minutos, terminas perdiendo el control diciendo, lo único que quiero es que me den mi dinero. Y estás gritando allí al auricular a una persona que no conoces de nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te conducen a la frustración y la frustración produce enojo. Cuando nada parece funcionar, cuando no puedes controlar la situación, la frustración causa enojo. Y cualquiera que haya tenido la experiencia de tener que soportar a un niño que está llorando durante toda una hora y tú has hecho ya todo lo que se te ha ocurrido para que callara, ¿en qué pensáis? Es que lo estrangulo, lo tiro por la ventana. ¿No es verdad? La única vez que yo recuerdo haber perdido el control con mi hijo es cuando mi hijo Esteban, yo no sé si tenía 10 meses, porque estaba en una trona de estas, en un cambiador, y yo intentaba vestirlo y era imposible. Llevaba 1 hora llorando y no era capaz de vestirlo. Parecía que los dedos pulgares tenían vida propia o cerebro, ¿verdad? Y no entraban por las mangas, y él revolviéndose como queriendo tirarse abajo, y yo que no me llegaban las manos. Y terminé, de verdad, dándole un cachete y diciendo, ¿pero qué haces? ¿No? Al final, pero es que terminas enojado como causa de la frustración. Y cuanto más sea una persona a la que le gusta tener el control de las cosas, más propenso vas a ser a enojarte. Porque la mayoría de las cosas en tu vida están fuera de tu control. No puedes controlar la vida de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, ni de tu jefe, ni la mayoría de las circunstancias que afectan a tu vida. Ni siquiera puedes controlarte a ti mismo la mayor parte del tiempo. Y todo esto genera frustración, y la frustración, enojo. Y la tercera cosa que nos produce enojo es el miedo. Cuando nos sentimos amenazados o nos atacan, nos revolvemos y peleamos. Y en esto somos muy animales, ¿verdad? De hecho, fijaos que generalmente un gato o una rata van a huir de ti. Cuando tú te acercas a un gato salvaje o a una rata, en principio el instinto de ellos les lleva, como a todos los animales, la mayoría de los animales, su instinto les lleva a huir de ti. Pero cuando tú los llevas a una situación de acorralamiento, donde no tienen huida, ¿sabéis lo que hacen? Se vuelven contra ti. No les importa tu tamaño ni tu fuerza. En una ocasión vivíamos allí en Romil
y nos entró una rata. Había obras, no sé cómo, porque era un cuarto piso, por la fachada de frente era un cuarto piso, pero por la de atrás era como un octavo. En Vigo tenemos esta particularidad, ¿no? Y sin embargo nos llegó a entrar una rata en casa y para mi esposa esto fue una de sus experiencias más traumáticas. Alguien lo recuerda, ¿verdad? Hasta el punto de que taxativamente dijo, o la rata se va de casa o me voy yo. Y era literal, creedlo, que ella dormía en la calle debajo de un puente, donde fuera, y costó superar ese trauma. Pero bueno, primero fue la visión de la rata, el verla, pero verla en un segundo y desaparecer la rata y ya no poder encontrarla hasta que después de una profunda búsqueda la localizamos en el calientaplatos del horno. Había hecho allí su nido. Y todo esto amarillo que hay de fibra de vidrio, que está para preservar del calor, lo había ido royendo para crear nidos. Y cuando abrimos allí y vemos todo aquello, nos dimos cuenta de que estaba allí. Entonces, ella ya se escondió, se encerró. Nuestro piso era un piso muy raro, que tenía un pasillo de 20 metros de largo en forma de L, 10 metros y 10 metros, ¿no? Y entonces cerré todas las puertas, que eran muchas, todas las puertas, menos la de la cocina, y abrí la puerta de la calle, con la ilusión de que la rata se fuera para allá y ya no era mi problema. Ya hay que la encontrara, porque tampoco es que yo ni tenía mucha experiencia, ni soy tan valiente, ni me gusta nada esto, ¿no?, de enfrentar a los animales. La cuestión es que en ese momento cerré todo y le dejé una vía de escape que era hacia la puerta. Y entonces empecé a hacer ruido, a meter el palo por todas partes, a guiarla, hasta que por fin, efectivamente, la rata salió, y cuando salió, en lugar de coger hacia la calle, se metió hacia el pasillo, al fondo del pasillo. Y yo detrás corriendo, hasta que llegamos justo al fondo del pasillo, donde había, 3 puertas cerradas. Y la rata empezó a dar saltos de más de 1 metro de alto, buscando por dónde salir. Pero cuando vio que no había salida, se me encara, y yo allí, sin saber qué hacer, y se me tiró. Y vino a por mí, y soy grandecito, pero no le importó. Ella no es que fuera pequeña, porque tenía un tamaño respetable para mí, pero aún así no le importó la diferencia de estatura ni de fuerza, y me atacó, se me echó encima. Y ahí hice un requiebro a lo toreril, ¿verdad? Y la esquivé, y entonces ella cogió y enfiló hacia la calle, y no os cuento el final, pero no llegó a la calle ya, En todo caso, efectivamente, este tipo de actitud representa perfectamente cómo nos sentimos nosotros cuando nos sentimos acorralados, cuando tenemos miedo, cuando estamos en esa situación de no ver una salida y entonces reaccionamos generalmente con violencia. Y es por esto que esperar a que se enfríe el enojo es algo tan conveniente, porque te permite reflexionar antes de actuar. Thomas Jefferson decía, cuando te enojes, cuenta hasta 10. Y si estás realmente enfadado, cuenta hasta 100. Yo creo que, he tomado esta cita por cierta. Evidentemente no está en la Biblia, pero no por ello deja de ser un consejo sabio, una buena forma de actuar. No respondas inmediatamente. No respondas inmediatamente a ese WhatsApp que te ha llegado, ¿verdad? Y que te parece hiriente. ¿Por qué esta persona me escribe esto? Yo he vivido esta circunstancia de ver a gente que reciben cosas, a lo mejor en un grupo grande, tenemos varios grupos de la iglesia, y en un grupo alguien escribe y rápidamente ya todo el mundo contestando. Pero no hace falta, no contestes, piensa un poco, déjalo enfriar, porque si no tú también vas a cometer errores, vas a decir cosas que no deberías de decir, de las que te vas a arrepentir y que vas a lamentar. No contestes rápidamente a ese email que te llega o a ese comentario, deja que se enfríe, cuenta hasta 10 y si hace falta, hasta 100. Trata de comprender por qué esa persona actúa como actúa, dice lo que dice, porque cuanto más comprendas, más comprensivo serás. Cuanto tú más comprendas por qué la gente actúa como actúa, más comprensivo serás con los demás, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tu jefe, con quien sea. Y de lo que la gente no se da cuenta es que el enojo es contagioso. Cuando tú gritas, lo que consigues es que los demás griten también. Y el problema es que alguien tiene que dejar de gritar, porque se retroalimenta. Dice en Proverbios que la respuesta amable calma el enojo, la respuesta violenta lo excita más. Yo no sé si te has dado cuenta de que cuando tú
intentas controlar la situación e intentas calmarte y hablar amablemente, no puedes hablar amablemente y estar enfadado al mismo tiempo. No es posible. Si tú controlas la ira, hablas con calma y de forma amable, disminuye tu acaloramiento. Y al contrario, cuanto más gritas, más enfadado te sientes. Y cuanto más enfadado te sientes, más gritas, y lo que consigues es que más grite el otro y más enfade el otro también. Dicen Proverbios que es de sabios hablar poco y de inteligentes mantener la calma. Y termino ya con un cuarto principio, una cuarta recomendación del libro de Proverbios, que considero la más importante de todas, y es que debes de basar tu identidad en Jesús. Entiendo que esto es la clave para lidiar con el enojo en tu vida y con quienes te pueden hacer enojar. ¿Por qué? Porque muchas veces, como decíamos, lo que me produce el enojo tiene que ver con el dolor, con el miedo o con la frustración. Tiene que ver con el miedo a ser rechazado por los demás y, por tanto, su opinión acerca de mí. Tiene que ver con el dolor cuando me siento menospreciado o no amado, o cuando siento que me dicen cosas ofensivas. Tiene que ver con la frustración de ver que mis ideas no son aceptadas, no son respaldadas, que no tengo ningún tipo de influencia, que etcétera, etcétera, que soy ninguneado. Todo este tipo de situaciones, de relaciones con los demás, terminan produciéndome enojo que se va a manifestar de cualquiera de las maneras que considerábamos al principio. Pero todo esto cambia cuando me doy cuenta de que mi identidad se fundamenta no en lo que los demás piensen de mí o digan de mí, sino en lo que realmente es en Cristo Jesús. El saber que Él me ama de forma incondicional, que soy suyo, que soy valioso, que soy digno, que Él tiene un propósito y un plan para mi vida. Esto hace que como alguien decía muy bien, y para mí ha sido, ¿cómo decirlo?, un lema en mi vida, el vivir para el aplauso de uno solo. El no preocuparme de agradar a todo el mundo. Algo que ni Dios pudo hacer. Ni Dios contenta a todo el mundo, porque cuando juega el Madrid y el Barcelona, la mitad del campo está orando para ganar, mientras que el otro está ganando para que gane su equipo. Y cuando termina el partido, la mitad del campo va a estar frustrado y enojado, ¿verdad? Así que en ese sentido lo mismo ocurre en las guerras, lo mismo ocurre cuando proyectamos una actividad y oramos para que no llueva, mientras los agricultores están orando para que llueva. No, alguien se va a enojar con Dios, ¿verdad? No va a llover a gusto de todos. Dios no puede agradar a todos ni hacer lo que todo el mundo quiere. Y si Él no puede, tú tampoco vas a poder. Y cuando uno trata de edificar su vida en cualquier cosa, siempre va a estar luchando con la inseguridad, con el temor, con el miedo o con el dolor, ¿verdad? Cuando construyes tu identidad en función de tu trabajo, bueno, pues con facilidad puedes perder tu trabajo. Si construyes tu identidad sobre tu belleza, esta se acaba. Si la construyes sobre tu pareja, ella se puede morir o te puede dejar, y así con todas las cosas. Así que si construyes tu identidad en algo que te puede ser quitado, vas a vivir con inseguridad, con temor, con frustración. Y todo esto, ya lo hemos considerado, es el origen, es el germen, es la base de tu enojo. Y el enojo y la inseguridad, la frustración, el dolor, van de la mano. Por eso cuando sepas realmente quién eres y de quién eres, nadie te va a poder hacer enojar. No te importará lo que los demás digan, no te importará el aplauso de los demás, cuando vivas para el aplauso de uno solo. Dicen en Proverbios que el miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor estará protegido. Si estás preocupado por lo que los demás piensan de ti, si te preocupa que te rechacen o que desaprueben lo que piensas o lo que dices o lo que haces o cómo vistes, entonces tienes un problema. Temer a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor estará protegido. ¿Y cómo me ayuda Dios a controlar mi enojo? Pues Él va al corazón del asunto. Y el corazón del problema es un problema del corazón. Porque el problema es lo que sale de mí. Y lo mismo que ocurre cuando yo aprieto un tubo de pasta de dientes, ¿sabéis lo que sale? Cuando aprieto un tubo de pasta de dientes, ¿qué es lo que sale? Pasta de dientes, dentífrico. Es decir, lo que sale es lo que hay dentro. Cuando yo agito un bote de Coca-Cola y lo abro, eso va a ser algo como una erupción, pero ¿qué es lo que va a salir?
lo que hay dentro. Y si hay Coca-Cola dentro, lo que sale es Coca-Cola. Y de mi boca, cuando me enojo, ¿qué creéis que es lo que va a salir? Lo que hay en mi corazón. Lo que está dentro de mí, lo que va a herir a otros, es precisamente mis heridas, mis temores, mis frustraciones. Todo esto que hay dentro de mí luego va a tomar forma y va a salir en forma de insultos, en forma de gritos, en forma de violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso está hablando más de mí que del problema o de la otra persona. De hecho, lo que hay en el corazón se manifiesta y te retrata. Una lengua negativa revela un corazón temeroso. Una lengua que juzga revela un corazón culpable. Una lengua crítica revela amargura en el corazón. Y por otra parte, una lengua alentadora revela un corazón feliz. Una lengua amable revela un corazón amoroso. Una lengua controlada revela un corazón pacífico. Así que la clave está en cambiar tu corazón, cambiar lo que hay dentro de él para que lo que salga sea conforme a la voluntad de Dios. Y en esto, si tú tienes un pozo con agua contaminada, ¿verdad?, arreglar la bomba no va a solucionar ningún problema. Y este es el problema de la literatura de autoayuda, que te enseñan cómo arreglar la bomba. Pero si no cambias lo que hay en el interior, de nada sirve que fluya y se manifieste de cualquier manera hacia afuera, ¿verdad? Lo que hay que hacer es sustituir el agua del pozo. Y a menos que arregles eso, nada va a cambiar. ¿Y cómo hay que sustituirla? ¿Por qué? Nos dice la palabra de Dios que, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. ¿Sabéis lo que sale de la boca de un hombre al que le herimos, o se le maltrata, o se le causa frustración o enojo, o cualquiera de estas circunstancias, cuando la vida le presiona, o nosotros presionamos en la vida de una persona que tiene su corazón lleno de amor, gozo, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad? ¿Sabéis lo que sale? Lo que hay dentro. Va a salir paciencia, va a salir amor, va a salir paz. Eso es lo que sale, lo que está en el interior. Y esto es el fruto del Espíritu de Dios en nuestros corazones. ¿Y cómo lo produce? ¿Cómo conseguimos cambiar lo que hay en nuestro corazón, nuestras heridas, nuestro dolor, nuestro resentimiento, nuestra amargura, nuestra frustración, por amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, control, dominio propio, templanza? Bueno, pues no hay que complicarlo demasiado. Yo no quiero complicarlo, porque esto significa sencillamente que dependes de Dios en lugar de depender de ti mismo. ¿Y cómo haces para depender de Dios? Pues pedirle ayuda a Dios. En lugar de hacer lo que tú quieres, como tú quieres, cuando tú quieres, preguntarle a Dios, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cómo debo de responder ante esta situación? Y a veces sencillamente decirle a Dios, ayúdame a no pecar, a no caer en el enojo, en la ira que lastime, porque se siente lastimada. Ayúdame a perdonar, ayúdame a eliminar la amargura y el resentimiento de mi corazón. Quiero depender de ti y no de mí mismo. Ayúdame en cada situación a hacer tu voluntad y no la mía. Y de esta forma dejamos que el Espíritu Santo controle nuestras vidas, y en la medida en la que Él controla nuestras vidas, nos transforma y produce en nuestro ser, en nuestro interior, en nuestro corazón, el fruto, que es el que tenemos en la pantalla. Mi deseo es que esto ocurra en cada una de vuestras vidas y que seamos agentes de cambio, que podamos transformar un mundo tan violento, tan enojado, ¿verdad?, que está manifestando constantemente frustración, odio, ira, etcétera, etcétera, por bendición, porque a esto somos llamados, a ser de bendición. Que Dios os bendiga.